«No puedes estar aquí», gritó Giovanni retrocediendo hacia el interior de su apartamento. «Esto es imposible». La niña no se movió del umbral. Sus ojos oscuros, brillantes por las lágrimas, lo miraban con una mezcla de esperanza y desesperación que le encogía el estómago. «Papá, mamá está muerta», repitió Elena con voz quebrada, extendiendo una fotografía arrugada. «Ella me dijo que te buscara si algo pasaba». «Yo no tengo hijos». Giovanni se pasó las manos por el cabello, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Nunca he tenido hijos. Debes estar confundida, pequeña. Tu papá debe ser otro». «No». Elena negó con la cabeza, tercamente. «Eres tú. Mira la foto». Giovanni tomó la imagen con manos temblorosas. Era él, 10 años más joven, abrazando a una mujer morena de sonrisa tímida. Silvia. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Noches de pasión, promesas susurradas, una despedida que él creyó temporal, pero que se volvió definitiva. «Silvia Rossi», murmuró, y vio cómo los ojos de la niña se iluminaban. «Sí, esa es mamá». Bueno, era mamá. El llanto de Elena se intensificó, y Giovanni sintió que algo se quebraba en su pecho. Había trabajado hasta tarde, como siempre, soñando solo con llegar a casa y relajarse con una copa de vino. Jamás imaginó que su vida entera cambiaría con 3 golpes en la puerta. «Pequeña, yo...» comenzó, pero se detuvo al ver el estado de la niña. Elena llevaba ropa demasiado grande para ella, manchada y rasgada. Sus mejillas estaban sucias, sus zapatos rotos, y temblaba de frío bajo la lluvia milanesa. No podía tener más de 8 años. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Giovanni suavizando su voz. «¿Cómo sabías dónde vivo?» «Mamá me lo enseñó muchas veces. Me hacía repetir la dirección por si acaso. Tuve que caminar mucho, pero encontré el edificio». «¿Caminaste? ¿Desde dónde?» «Desde casa». «Bueno, del lugar donde vivíamos». Giovanni miró hacia el pasillo vacío. Los vecinos podrían salir en cualquier momento y hacer preguntas que él no sabía cómo responder. La niña seguía allí parada, esperando, confiando en él de una manera que lo aterrorizaba. «Entra», dijo finalmente, apartándose para dejarla pasar. «No puedes quedarte ahí afuera». Elena entró con pasos pequeños y cautelosos, mirando todo con curiosidad. El apartamento de Giovanni era elegante pero frío. Muebles modernos, paredes blancas, ningún rastro de vida familiar. «¿Tienes hambre?», preguntó él, sin saber qué más hacer. La niña asintió, pero no se atrevía a pedir nada. Giovanni fue a la cocina y abrió el refrigerador, dándose cuenta de que solo tenía comida para una persona soltera. Yogur, jamón, queso, algunas sobras de la cena anterior. «¿Te gusta la pasta?», gritó desde la cocina. «Sí», respondió Elena con voz pequeña. Mientras ponía agua a hervir, Giovanni intentaba procesar lo que estaba pasando. Silvia había desaparecido de su vida sin explicaciones hace años. Él había intentado contactarla unas pocas veces, pero ella nunca respondió. Eventualmente, se dio por vencido y siguió con su vida. «¿Cuándo murió tu mamá?», preguntó cuando regresó a la sala. «Ayer en la noche. Se puso muy mal y no se despertó esta mañana». «¿Estabas sola con ella?». Elena asintió y Giovanni sintió que se le cerraba la garganta. Una niña de 8 años, sola con el cuerpo de su madre. Era demasiado para procesar. «¿Llamaste a alguien? ¿A la policía? ¿A un médico?». «No sé esos números. Mamá solo me enseñó tu dirección». La pasta estaba lista. Giovanni sirvió 2 platos, aunque él había perdido completamente el apetito. Vio cómo Elena comía con hambre voraz, como si no hubiera probado comida caliente en días. «Elena, yo necesito preguntarte algo muy importante», dijo Giovanni sentándose frente a ella. «¿Tu mamá te dijo por qué yo soy tu papá? ¿Te contó algo sobre mí?». La niña terminó de masticar antes de responder. «Me dijo que eras un hombre bueno, pero muy ocupado, que tenías una vida importante y que por eso no podías estar con nosotras, pero que si algo le pasaba a ella, tú me cuidarías». «¿Y tú me crees? ¿Crees que soy tu papá?». Elena lo miró fijamente, con esos ojos que se parecían tanto a los de Silvia. «Mamá nunca me mintió. Si ella dice que eres mi papá, entonces lo eres». Giovanni se quedó en silencio,
observando a esa niña que había aparecido en su puerta, reclamando un lugar en su vida ordenada y predecible. Parte de él quería llamar a los servicios sociales inmediatamente, explicar que había un error, que él no podía ser responsable de una niña. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, miraba a Elena y veía la posibilidad de algo que nunca había buscado conscientemente. Una familia. «Está bien», dijo finalmente. «Por esta noche te quedas aquí. Mañana veremos qué hacer». Elena sonrió por primera vez desde que había llegado, y Giovanni supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Giovanni despertó con el sonido de platos chocando en la cocina. Por un momento pensó que había sido un sueño extraño, pero cuando bajó las escaleras, encontró a Elena intentando alcanzar un vaso en el estante más alto. «¿Qué haces?», preguntó, y la niña se sobresaltó. «Tenía sed. Perdón, no quería despertarte». «No te disculpes, esta es tu casa ahora, temporalmente», se corrigió rápidamente. «Siéntate, yo te sirvo agua». Elena obedeció, observando cada movimiento de Giovanni con atención. Había dormido en el sofá, tapada con su chaqueta de traje porque él no tenía mantas extra. Se veía pequeña y perdida en el apartamento moderno. «Elena, necesito hacerte más preguntas sobre tu mamá», dijo Giovanni, sentándose frente a ella con 2 tazas de café, una para él y leche caliente para ella. «¿Dónde vivían exactamente?» «En Vía Padova, en un edificio viejo. Mamá decía que era temporal, pero llevábamos ahí 3 años. Giovanni conocía esa zona. No era el mejor barrio de Milán, pero tampoco el peor. Aún así le preocupaba pensar en Silvia criando sola a una niña allí. ¿Tu mamá trabajaba?» «Sí, limpiaba casas. A veces llegaba muy tarde y muy cansada. Me dejaba con la señora Benedetta del piso de abajo. ¿Y nunca te habló de otros familiares, abuelos, tíos?» Elena negó con la cabeza. Mamá decía que no teníamos a nadie más, solo nos teníamos a nosotras, y a ti, si algo pasaba. Giovanni sintió un peso en el estómago. Silvia había estado completamente sola, criando a una niña sin ayuda de nadie, y él ni siquiera sabía que existía. «¿Cómo sabías exactamente dónde encontrarme?», preguntó. «Milán es muy grande. Mamá me hacía practicar el camino. Los domingos veníamos hasta aquí y me decía, mira bien, Elena, si algo me pasa, tomas el metro Línea Verde hasta Porta Garibaldi, luego caminas 3 cuadras hacia el norte y doblas a la derecha en Vía Brera. El edificio es el número 47, piso 4, puerta B». Me lo hizo repetir cientos de veces. ¿Venían hasta aquí? ¿Por qué nunca subió a verme? Elena se encogió de hombros. «No lo sé». Se quedaba abajo, mirando hacia arriba. A veces lloraba un poquito. Yo le preguntaba si íbamos a subir, pero ella siempre decía, «Otro día, tesoro, otro día». La imagen de Silvia parada en la calle, mirando hacia su ventana con una niña de la mano, golpeó a Giovanni como un martillo. ¿Cuántas veces había estado él en casa sin saber que su pasado lo observaba desde abajo? «Elena, tu mamá te dijo por qué no estaba conmigo. ¿Por qué vivían solas?» La niña bebió un sorbo de leche antes de responder. «Me dijo que tú no sabías que yo existía, que ella quería decírtelo, pero que tenías una vida muy importante y no quería molestarte. Decía que eras un hombre bueno, pero que los hombres buenos a veces no saben cómo ser papás. ¿Y tú qué pensabas de eso? Yo quería conocerte». Le preguntaba todo el tiempo cuándo iba a conocer a mi papá, pero mamá siempre decía, «Cuando sea el momento correcto». Creo que ese momento nunca llegó. Hasta ahora. Giovanni se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la calle donde Silvia había estado tantas veces. Se preguntó si alguna vez la había visto sin reconocerla. «Ayer en la noche, cuando encontraste a tu mamá, ¿qué hiciste?» Intenté despertarla, pero estaba muy fría. Esperé hasta la mañana pensando que tal vez se pondría mejor. Cuando vi que no se movía, recordé lo que me había dicho sobre venir contigo. ¿No tuviste miedo?» «Mucho. Pero mamá siempre decía que cuando tenemos miedo, tenemos que ser valientes. Así que fui valiente». Giovanni regresó a la mesa. Esta niña había enfrentado más en sus 8 años que muchos adultos en toda su vida. «Elena, yo necesito ser honesto contigo. No estoy seguro de ser tu papá».
Necesitamos hacer algunas pruebas para estar seguros. ¿No me crees? No es que no te crea, es solo que estas cosas son complicadas y si voy a cuidarte necesito estar completamente seguro. Elena asintió con seriedad. Está bien. Mamá siempre decía que la verdad es importante aunque duela. Mientras tanto vas a quedarte conmigo, pero tengo que ir a trabajar y tú necesitas ir al colegio. No estoy inscrita en ningún colegio aquí. Mamá decía que me inscribiría el próximo año. Otro problema. Giovanni se dio cuenta de que no tenía idea de cómo cuidar a una niña. No sabía qué comía, a qué hora se acostaba, cómo la entretendría durante el día. Hoy no voy a trabajar, decidió. Vamos a arreglar algunos papeles y a buscar tus cosas en el apartamento de tu mamá. ¿De verdad? ¿No tienes cosas importantes que hacer? Giovanni miró a Elena, con su cara sucia y su ropa rota, pero con ojos llenos de esperanza. Ahora mismo, no hay nada más importante que esto. Por primera vez desde que había llegado, Elena sonrió de verdad. El apartamento de Silvia estaba en el cuarto piso de un edificio sin ascensor. Giovanni subió las escaleras con Elena, notando cómo cada escalón crujía bajo sus pies. El pasillo olía a humedad y comida vieja. «Es aquí», dijo Elena, señalando una puerta de madera descolorida con el número 43. Giovanni intentó girar la manija, pero estaba cerrada con llave. «¿Dónde está la llave, Elena?» Mamá la guardaba en una maceta falsa al lado de la puerta. Efectivamente, había una pequeña maceta de plástico con una planta artificial. Dentro encontró una llave oxidada. Cuando abrió la puerta, el olor que salió lo golpeó como una bofetada. Humedad, medicina y algo más que prefirió no identificar. El apartamento era diminuto. Una sola habitación con una cama pequeña, una mesa plegable, una cocina de 2 hornillas y un baño que Giovanni podía ver desde la entrada. No había calefacción, solo una estufa eléctrica vieja. Las paredes tenían manchas de humedad y en algunos lugares se veía el cemento a través de la pintura descascarada. ¿Aquí vivían?, preguntó Giovanni, sin poder ocultar su shock. Elena asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Mamá decía que era acogedor, que los lugares pequeños son más fáciles de mantener calientes. Giovanni caminó lentamente por el espacio, tratando de entender cómo Silvia había terminado allí. La Silvia que él recordaba era alegre, tenía sueños, hablaba de viajar y estudiar idiomas. Esta habitación era la muerte de todos esos sueños. En la mesa había una pila de papeles. Giovanni los revisó. Facturas sin pagar, avisos de desalojo, cartas de cobranza. Silvia debía 3 meses de alquiler. «Elena, ¿tu mamá estaba enferma?» A veces tosía mucho por las noches y le dolía el pecho. Decía que era solo cansancio del trabajo. En el baño, Giovanni encontró varios frascos de medicinas, antibióticos, jarabes para la tos, analgésicos. Algunos estaban vencidos. Era evidente que Silvia había estado enferma y no tenía dinero para tratamiento médico adecuado. «Vamos a buscar tus cosas», dijo Giovanni, tratando de mantener la voz estable. Elena fue hacia un rincón donde había una caja de cartón. Dentro estaban toda su ropa, unas pocas camisetas, 2 pantalones, ropa interior remendada y un suéter demasiado grande para ella. ¿Esto es todo? Sí. Mamá decía que tener pocas cosas nos hacía libres para ir a cualquier lado cuando fuera necesario. Giovanni vio un oso de peluche viejo y descolorido en la cama. ¿Es tuyo? Sí, se llama Bruno. Mamá me lo dio cuando era bebé. Tómalo. Mientras Elena empacaba sus pocas pertenencias, Giovanni siguió revisando los papeles de Silvia. Encontró su certificado de defunción en la mesa. Había muerto de neumonía la noche anterior. También había un cuaderno donde llevaba las cuentas de la casa. Los números eran desalentadores. Silvia ganaba muy poco limpiando casas y la mayor parte se iba en alquiler y comida. En una gaveta encontró algo que lo dejó helado, una libreta médica. Silvia había estado yendo al hospital público durante meses. Tenía neumonía crónica que se había complicado porque no podía permitirse descansar. Siguió trabajando hasta el final para mantener a Elena. ¿Estás bien?, preguntó Elena viendo la expresión de Giovanni. Sí, solo estoy triste por tu mamá. Yo también.
Pero mamá decía que estar triste está bien, siempre que no te quedes triste para siempre. Giovanni cerró la libreta médica. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había estado Silvia tan cerca, sufriendo tanto, sin que él supiera nada? Elena, tu mamá nunca intentó contactarme, llamarme o escribirme. No lo sé, pero a veces escribía cartas. Las guardaba en una caja debajo de la cama. Giovanni se arrodilló y buscó debajo de la cama. Efectivamente había una caja de zapatos. Cuando la abrió, encontró docenas de cartas, todas dirigidas a él. Ninguna había sido enviada. Tomó una al azar y comenzó a leer. Querido Giovanni, Elena cumple 3 años hoy. Se parece tanto a ti que a veces me duele mirarla. Le compré un pastel pequeño y me preguntó por qué no estabas aquí. No supe qué decirle. Quiero llamarte, pero ¿qué derecho tengo después de irme sin explicaciones? Tú tienes tu vida, tu carrera, no quiero ser una carga. Giovanni cerró la carta, sintiendo que se le cerraba la garganta. ¿Son cartas para ti?, preguntó Elena. Sí. ¿Por qué no te las mandó? Giovanni miró a Elena con sus ojos inocentes esperando una respuesta que él no tenía. No lo sé, pequeña. Creo que tu mamá pensaba que yo no quería saber de ustedes. Era cierto. ¿No querías saber? La pregunta golpeó a Giovanni como un puñetazo. La verdad era complicada. Si Silvia le hubiera dicho que estaba embarazada 10 años atrás, ¿qué habría hecho? Probablemente habría huido. En ese momento, él solo pensaba en su carrera, en sus ambiciones. Creo que en ese momento no estaba listo para ser papá, admitió. Pero eso no significa que tu mamá no debería haberme dado la oportunidad de elegir. Elena empacó a Bruno en su caja. ¿Ya podemos irnos? Este lugar me da tristeza sin mamá. Giovanni tomó la caja de cartas y las pertenencias de Elena. Sí, vámonos. Mientras bajaban las escaleras, Giovanni llevaba el peso de las cartas no enviadas y la culpa de una vida que podría haber sido diferente si él hubiera sido un hombre diferente 10 años atrás. Esa noche, después de que Elena se durmiera en el sofá abrazando a Bruno, Giovanni se sentó en su escritorio con la caja de cartas. Había más de 50, organizadas por fechas. La primera estaba escrita cuando Elena tenía solo 2 meses. Giovanni, nuestra hija nació el 15 de marzo. Es perfecta. Tiene tus ojos y tu nariz, pero mi carácter testarudo. La llamé Elena porque significa luz, y eso es lo que es para mí. Sé que te fuiste porque las cosas se complicaron entre nosotros, pero pensé que tenías derecho a saber que eres papá. No espero nada de ti, solo quería que supieras que existe. Giovanni se sirvió un whisky y siguió leyendo. Las cartas contaban la historia de Elena creciendo, sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día intentando ir al jardín de niños. Silvia escribía sobre las dificultades económicas, pero también sobre las alegrías pequeñas. Elena preguntó hoy por qué otros niños tienen papá y ella no. Le dije que su papá vive lejos, pero que la quiere mucho. Espero no estar mintiendo. Otra carta, cuando Elena tenía 4 años. Perdí el trabajo en la oficina. Ahora limpio casas. No es lo que soñaba, pero paga el alquiler. Elena empieza a notar que somos diferentes a otras familias. Ayer me preguntó si eres pobre como nosotras o si eres rico. No supe qué responder. En internet veo que tu empresa va muy bien. Me alegro por ti, de verdad. Giovanni se detuvo. Silvia había estado siguiendo su carrera. Sabía sobre sus éxitos profesionales mientras ella luchaba por sobrevivir. Siguió leyendo. Las cartas se volvían más desesperadas con el tiempo. Elena tiene 6 años y está enferma. Fiebre alta que no baja. La llevé al hospital público, pero la cola era de horas. Tuve que faltar al trabajo y me descontaron el día. A veces pienso en llamarte, pero ¿qué te diría? Hola Giovanni, soy Silvia, la mujer con la que tuviste un romance hace años. Ah, por cierto, ¿tienes una hija y necesitamos dinero para el médico? Giovanni cerró los ojos. El dolor en la voz de Silvia era palpable incluso en papel. Una carta especialmente larga cuando Elena tenía 7 años. Hoy Elena me preguntó directamente por ti. Quería saber tu nombre. ¿Dónde vivías? ¿Por qué no estabas con nosotras? Le conté un poco sobre ti, sobre cómo nos conocimos, sobre que eras una buena persona. Le mostré una foto que guardé todos estos años. Sus ojos se iluminaron. Dijo que quería conocerte algún día.
Yo le prometí que cuando fuera el momento correcto la llevaría contigo. Pero ¿cuándo será ese momento? ¿Cuándo tendré el valor de aparecer en tu puerta y complicarte la vida? Giovanni tomó otro trago. La ironía era amarga. Silvia había pasado años sin atreverse a buscarlo, y cuando finalmente Elena llegó a su puerta, era porque su madre había muerto. La penúltima carta estaba fechada solo 3 meses atrás. Giovanni, creo que me estoy muriendo. Los médicos dicen que es neumonía, pero yo sé que es más que eso. Es cansancio de la vida, de luchar sola, de fingir que todo está bien cuando nada lo está. Elena no sabe lo grave que estoy. Le digo que es solo una tos. Pero si algo me pasa, ella sabe dónde encontrarte. Le he enseñado el camino cientos de veces. Sé que no es justo aparecerte con una niña de 8 años y decir, es tuya, cuídala. Pero no tengo a nadie más. No tengo familia, no tengo amigos cercanos. Solo te tengo a ti, aunque tú no lo sepas. Giovanni sintió que se le cerraba la garganta. Silvia había estado preparando a Elena para quedarse huérfana. La última carta era la más corta. No voy a enviar esta carta tampoco. No las he enviado nunca. Y ya no sé por qué sigo escribiéndolas. Tal vez porque escribirte es la única forma que tengo de hablar contigo. Elena está dormida. Hace frío y no tengo dinero para la calefacción. Mañana buscaré más trabajo, aunque apenas puedo respirar. Quiero que sepas que no me arrepiento de haber tenido a Elena. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si algún día la conoces, espero que la veas como yo la veo, como un milagro. Giovanni dejó la carta y se cubrió la cara con las manos. Lloró por primera vez en años, por Silvia, por Elena, por todos los años perdidos, por todas las decisiones equivocadas. Se levantó y fue a ver a Elena, que dormía profundamente abrazando a Bruno. A la luz de la lámpara de la calle, podía ver claramente sus facciones. Tenía su nariz, sus orejas, la forma de sus manos. No necesitaba una prueba de ADN para saber que era su hija. Se sentó en el sillón al lado del sofá y la observó dormir. Silvia había hecho un trabajo increíble criándola sola. Elena era educada, inteligente, valiente. Todo lo que Silvia no había podido darle en dinero, se lo había dado en amor y valores. Giovanni tomó una decisión. Al día siguiente llamaría a su abogado, no para deshacerse de Elena, sino para iniciar los trámites de adopción. También llamaría a su oficina para avisar que tomaría unas semanas libres. Elena se movió en sueños y murmuró algo inaudible. Giovanni se inclinó para escuchar mejor. «Papá», susurró la niña, sin despertar. Giovanni sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Silvia había hecho más que enseñarle el camino a su casa. Le había enseñado a creer en él, a confiar en que él haría lo correcto cuando llegara el momento. Ahora ese momento había llegado. A la mañana siguiente, mientras Elena desayunaba cereales, Giovanni revisaba los documentos que había traído del apartamento de Silvia. Entre los papeles encontró algo que lo dejó helado: el acta de nacimiento oficial de Elena. En el espacio para el nombre del padre no estaba su nombre. Estaba escrito Marco Bianchi. «Elena», llamó tratando de mantener la calma. «¿Conoces a alguien llamado Marco?» La niña levantó la vista de su tazón. «¿Marco? No, no creo. ¿Por qué?» «Nada importante. Solo preguntaba». Giovanni estudió el documento. El apellido de Elena aparecía como Rossi Bianchi. Si había otro hombre registrado como su padre, todo se complicaba legalmente. No podía iniciar un proceso de adopción si legalmente Elena ya tenía un padre reconocido. Decidió investigar. Llamó a un detective privado que había usado para casos de la empresa. «Necesito que encuentres información sobre un tal Marco Bianchi. Te envío los datos del acta de nacimiento». Mientras esperaba resultados, llevó a Elena de compras. Necesitaba ropa nueva, zapatos que le quedaran bien, útiles escolares. En cada tienda, la gente los miraba con curiosidad. Una niña que claramente había estado viviendo en la pobreza, con un hombre bien vestido que no sabía qué tallas comprar. «¿Cómo sé qué talla de zapatos usas?», preguntó Giovanni en la zapatería. «Mamá siempre compraba un número más grande para que me duraran más tiempo», respondió Elena. «Pero estos me quedan bien». Se probó unos zapatos deportivos rojos que le encantaron.
Giovanni compró esos y otros 2 pares más. ¿Por qué compras tantos?, preguntó Elena. Porque puedo, y porque quiero que tengas opciones. En la tienda de ropa, Elena se quedó fascinada con un vestido azul con flores bordadas. «Es muy bonito», dijo tocando la tela suavemente. «¿Te gusta? Pruébatelo». «¿De verdad?» «Claro». Mientras Elena se probaba ropa, Giovanni recibió una llamada del detective. «Encontré a Marco Bianchi. Vive aquí en Milán. ¿Quieres que te pase la dirección?» «Sí». «¿Averiguaste algo más sobre él?» «Es plomero, tiene 35 años, soltero, no tiene antecedentes penales. Y según mis fuentes, nunca ha tenido hijos propios». Giovanni anotó la dirección. Tendría que hablar con ese hombre. De regreso a casa, Elena se había quedado dormida en el carro, abrazando el oso Bruno y una bolsa con su vestido nuevo. Giovanni la cargó hasta el apartamento, sorprendiéndose de lo natural que se sentía cuidar de ella. Esa tarde, después de que Elena se instalara a ver televisión, Giovanni fue a buscar a Marco Bianchi. Vivía en un apartamento modesto pero limpio, en una zona de clase trabajadora. Marco era un hombre corpulento con manos callosas y una sonrisa fácil. Cuando Giovanni le explicó la situación, su expresión cambió completamente. «¿Silvia murió?», preguntó, sentándose pesadamente en su sofá. «No lo sabía. Pobre Elena». «Entonces, ¿sí conocías a Elena?» «Claro. Silvia y yo éramos amigos desde hace años. Ella me pidió que firmara los papeles cuando Elena nació». «¿Por qué?». Marco se rascó la cabeza, incómodo. Silvia estaba asustada. Decía que el verdadero padre no quería saber nada de la niña, que era un hombre importante que se había ido cuando supo que estaba embarazada. Giovanni sintió como si le hubieran dado una puñalada. «¿Eso te dijo?» «Sí». Estaba desesperada, sin dinero, sin familia. Me pidió que la ayudara para que la niña no quedara sin apellido paterno. Yo acepté porque Silvia era buena persona y porque pensé que tal vez algún día podríamos ser algo más que amigos. ¿Estabas enamorado de ella?». Marco asintió tristemente. «Durante años. Pero ella nunca me vio de esa manera. Siempre hablaba de un hombre que había amado, que se había ido. Supongo que eras tú. ¿Veías a Elena seguido?». «Al principio sí. Los ayudaba con dinero cuando podía. Llevaba regalos para Elena en su cumpleaños. Pero hace como 3 años, Silvia me pidió que me alejara». «¿Por qué?». Dijo que Elena empezaba a verme como una figura paterna y que eso no era justo ni para ella ni para mí. Que Elena tenía derecho a conocer a su verdadero padre algún día». Giovanni se quedó en silencio, procesando la información. «Marco, necesito pedirte algo. Necesito que renuncies legalmente a la paternidad de Elena. ¿Vas a reconocerla como tu hija?». «Sí». Marco sonrió por primera vez en la conversación. «Me alegra escuchar eso. Silvia siempre esperó que aparecieras. Decía que eras un buen hombre, solo que habías estado asustado. ¿Estarías dispuesto a firmar los papeles?». «Por supuesto. Siempre supe que no era su verdadero padre. Solo estaba cuidando el lugar hasta que tú aparecieras». Marco se levantó y fue a un cajón. Sacó una carpeta. «Esto es para Elena. Son fotos de ella con Silvia, dibujos que me regaló, algunas cartas que Silvia me escribió hablando de lo orgullosa que estaba de su hija. Pensé que algún día podría querer tenerlos». Giovanni tomó la carpeta, emocionado. «Gracias, Marco. De verdad. Cuida bien a esa niña, se merece tener un papá que la quiera». Mientras regresaba a casa, Giovanni se dio cuenta de que había juzgado mal a Silvia. Ella no había huido por capricho. Había creído genuinamente que él no quería saber nada de Elena. Y había encontrado en Marco a un amigo dispuesto a proteger a su hija cuando ella no pudo hacerlo. Los rumores empezaron en el edificio al tercer día. La señora Martínez del segundo piso fue la primera en hacer preguntas incómodas. «Giovanni, ¿quién es esa niña que vive contigo ahora?», le preguntó cuando se encontraron en el ascensor. «Es mi hija», respondió él, sorprendiéndose de lo natural que sonaba decirlo. «¿Tu hija? Pero tú nunca mencionaste tener una hija». «Es una situación complicada, señora Martínez». La mujer lo miró con desconfianza evidente. «Solo digo que es extraño. Un hombre soltero que de repente aparece con una niña. La gente habla, ¿sabes?
Giovanni sintió que la sangre le hervía, pero se controló. La gente puede hablar lo que quiera. Esa misma tarde, mientras él y Elena regresaban del supermercado, encontraron a dos mujeres esperándolos en la entrada del edificio. Una tenía una carpeta en las manos y una expresión seria. «Señor Marchetti, somos del Departamento de Servicios Sociales. Necesitamos hablar con usted». Giovanni sintió que el estómago se le encogía. Miró a Elena, que se había puesto tensa al lado suyo. «Por supuesto. Suban, por favor». En el apartamento, mientras Elena se sentaba en el sofá viendo televisión con el volumen alto, las trabajadoras sociales interrogaron a Giovanni. «Recibimos una llamada anónima sobre una menor viviendo en condiciones irregulares», dijo la mujer de la carpeta, que se había presentado como doctora Conti. «¿Qué tipo de condiciones irregulares?» «Un hombre soltero, sin experiencia previa con niños, que súbitamente se hace cargo de una menor. No hay documentación que pruebe parentesco legal. Elena es mi hija biológica. Estoy iniciando los trámites legales de reconocimiento». «¿Dónde ha estado viviendo la niña hasta ahora?» «Con su madre, que falleció hace una semana». La doctora Conti tomó notas. «¿Y usted no tenía contacto previo con la menor?» Giovanni vaciló. La verdad era complicada de explicar. «No, su madre y yo perdimos el contacto hace años. Yo no sabía que Elena existía». «Entiendo. ¿Tiene pruebas de paternidad?» «Estamos esperando los resultados del examen de ADN. Mientras tanto, necesitamos evaluar si este es un ambiente adecuado para la menor». La segunda trabajadora social, más joven, había estado observando el apartamento. «¿La niña tiene su propia habitación?» «Está durmiendo en la sala temporalmente. Estoy buscando un apartamento más grande». «¿Tiene experiencia cuidando niños?» «No, pero estoy aprendiendo». «¿Quién la cuida mientras usted trabaja?» Giovanni se dio cuenta de que no había pensado en eso. Había estado tomándose días libres, pero no podía hacerlo indefinidamente. «Estoy organizando esa parte». Las mujeres intercambiaron miradas. «Señor Marchetti, vamos a recomendar que la niña sea puesta temporalmente en un hogar de acogida mientras se resuelven estos temas legales y prácticos». «¡No!». Elena había aparecido al lado de ellos sin que nadie se diera cuenta. «No quiero ir a ningún lado. Él es mi papá». «Elena, vuelve al sofá», dijo Giovanni suavemente. «No, no voy a dejar que me separen de ti también». La doctora Conti se dirigió a Elena con voz profesional pero amable. «Pequeña, nadie quiere lastimarte. Solo queremos asegurarnos de que estés segura y bien cuidada». «Estoy segura. Él me cuida bien. Me compró ropa nueva y zapatos que me quedan, y me deja comer dulces después de la cena». Giovanni casi sonrió a pesar de la tensión. «Señor Marchetti», dijo la doctora Conti, «le vamos a dar 2 semanas para que resuelva la documentación legal y establezca un plan de cuidado adecuado. Si no vemos progreso significativo, tendremos que tomar medidas». Después de que se fueron, Elena se quedó muy callada durante la cena. «¿Van a llevarme lejos de ti?», preguntó finalmente. «No voy a permitir que eso pase», respondió Giovanni. «Pero necesito pedirte ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «Mañana vamos a ir a ver a la familia de tu mamá. Necesito que me ayudes a explicarles quién eres y por qué estás conmigo». Elena frunció el ceño. Mamá nunca hablaba de su familia. Decía que la habían rechazado. «Lo sé, pero necesito intentarlo. Si ellos te reconocen como familia, será más fácil para mí conseguir la custodia legal». Al día siguiente, viajaron en tren hacia el sur de Italia, donde vivía la familia materna de Elena. El pueblo era pequeño y polvoriento, con casas viejas pegadas unas a otras. La casa de los Rossi era modesta pero bien mantenida. Cuando tocaron la puerta, abrió una mujer mayor vestida completamente de negro. «¿Sí? Señora Rossi, soy Giovanni Marchetti. Esta es Elena, la hija de Silvia». La expresión de la mujer se endureció inmediatamente. «Aquí no conocemos a ninguna Silvia». «Señora, por favor, Silvia murió la semana pasada. Esta niña es su nieta. Silvia dejó de ser mi hija hace mucho tiempo, y esa niña no es mi nieta». Elena se escondió detrás de Giovanni. «¿Por qué dice eso?» «Porque Silvia deshonró a esta familia. Se fue embarazada sin estar casada, vivió en pecado, crió a esa niña sin padre.
No queremos saber nada de ella ni de su producto. Elena es solo una niña inocente, protestó Giovanni. Una niña bastarda que nos recuerda la vergüenza de Silvia. No tiene lugar en esta familia. La mujer cerró la puerta con fuerza. Elena empezó a llorar silenciosamente. Giovanni la abrazó. Lo siento, pequeña. Pensé que tal vez... Está bien, dijo Elena entre lágrimas. Mamá tenía razón. Dijo que algunas personas no saben cómo amar, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Giovanni la apretó más fuerte. Sí, Elena, nosotros sí sabemos. En el tren de regreso, Giovanni tomó una decisión. No iba a depender de la familia de Silvia ni de la burocracia. Iba a luchar por Elena por los medios que fuera necesario. Elena, mañana vamos donde un abogado. Vamos a hacer esto oficial. ¿De verdad? De verdad. Ya es hora de que tengas un papá de verdad. Legalmente. Elena sonrió y se acurrucó contra él, mientras el tren los llevaba de vuelta a casa. El día de la audiencia, Giovanni se levantó antes del amanecer. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, mientras repasaba mentalmente todo lo que diría ante el juez. Elena también había estado inquieta, despertándose varias veces durante la noche. ¿Estás nervioso?, le preguntó Elena mientras desayunaban. Un poco. ¿Y tú? También. ¿Qué pasa si el juez dice que no puedo quedarme contigo? Giovanni dejó su taza de café y se arrodilló frente a ella. Elena, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que voy a luchar por ti. No voy a rendirme. ¿Lo prometes? Lo prometo. En el juzgado se encontraron con el abogado de Giovanni, un hombre mayor llamado Franco Benedetti, que tenía fama de ganar casos difíciles. ¿Trajiste todo lo que te pedí?, preguntó Benedetti. Giovanni le entregó una carpeta gruesa. Las cartas de Silvia, el certificado de defunción, los documentos médicos que mostraban la enfermedad de Silvia, las fotos que Marco le había dado y la declaración firmada por Marco renunciando a cualquier derecho paterno. Bien. Recuerda, sé honesto con el juez. No trates de ocultar nada. Los jueces pueden detectar las mentiras a kilómetros. La sala del tribunal era pequeña y fría. El juez, un hombre de unos 60 años con barba gris, los miró por encima de sus anteojos. Este es un caso poco usual, comenzó el juez Martinelli. Señor Marchetti, usted está pidiendo la custodia de una menor que, según consta en los archivos, nunca había estado bajo su cuidado hasta hace 2 semanas. Correcto, su señoría. Explíqueme las circunstancias. Giovanni respiró profundo. Su señoría, hace 10 años tuve una relación con Silvia Rossi. Cuando esa relación terminó, yo no sabía que ella estaba embarazada. Silvia decidió criar sola a Elena sin informarme que era padre. ¿Por qué cree que tomó esa decisión? Porque en ese momento yo era un hombre inmaduro que probablemente habría huido de la responsabilidad. Silvia me conocía bien. La honestidad de Giovanni sorprendió al juez, que levantó las cejas. ¿Está admitiendo que habría abandonado a su hija? Estoy admitiendo que el hombre que era hace 10 años probablemente no habría estado preparado para ser padre. Silvia tomó la decisión correcta para proteger a Elena. Entonces, ¿por qué debería confiarle la custodia ahora? Giovanni miró a Elena, que estaba sentada en la primera fila con una trabajadora social. Porque el hombre que soy ahora es diferente. Porque Elena ya me ha cambiado en estas 2 semanas más de lo que cambié en los 10 años anteriores. Y porque es mi hija, y tengo la responsabilidad de cuidarla. El abogado Benedetti se levantó. Su señoría, queremos presentar evidencia de que la difunta Silvia Rossi siempre tuvo la intención de que el señor Marchetti conociera a Elena cuando fuera el momento apropiado. Proceda. Benedetti comenzó a leer fragmentos de las cartas de Silvia. Con cada carta, Giovanni veía cómo la expresión del juez se suavizaba. Elena merece conocer a su padre. Cuando sea más fuerte, cuando pueda enfrentar las consecuencias, iré a buscarlo, leyó Benedetti. Giovanni era un buen hombre, solo asustado. Espero que el tiempo lo haya hecho mejor padre de lo que habría sido entonces. El juez tomó las cartas y las revisó personalmente. Estas cartas muestran que la señora Rossi mantuvo la esperanza de una eventual reunión. ¿Hay más evidencia? Sí, su señoría. Marco Bianchi, quien aparece como padre en el acta de nacimiento,
ha firmado una declaración renunciando a cualquier derecho paterno y confirmando que solo prestó su nombre para ayudar a la señora Rossi. ¿Dónde está el señor Bianchi? Aquí, su señoría. Marco se levantó desde el fondo de la sala. Acérquese. Marco caminó hacia el frente con nerviosismo evidente. Señor Bianchi, es cierto que usted no es el padre biológico de Elena Rossi. Correcto, su señoría. Solo ayudé a Silvia para que la niña no quedara sin apellido paterno. ¿Y está dispuesto a renunciar formalmente a cualquier derecho? Completamente. Elena merece estar con su verdadero padre. El juez se dirigió entonces a Elena. Elena, ¿puedes acercarte? Elena se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. Elena, ¿entiendes lo que está pasando aquí? Sí, señor. Están decidiendo si puedo quedarme con mi papá. ¿Quieres quedarte con el señor Marchetti? Sí, mucho. ¿Por qué? Elena miró a Giovanni antes de responder. Porque me cuida bien, y porque mamá me dijo que él era bueno, solo que estaba asustado. Pero ya no está asustado, ¿verdad, papá? Giovanni sintió que se le cerraba la garganta. No, Elena, ya no estoy asustado. El juez sonrió levemente. Elena, si te quedas con el señor Marchetti, será tu papá legal. ¿Entiendes lo que eso significa? Que vamos a ser una familia de verdad. El juez revisó todos los documentos una vez más. La sala estaba en completo silencio. Señor Marchetti, he revisado su situación financiera, su historial personal y toda la evidencia presentada. También he considerado el testimonio de la menor y las circunstancias excepcionales de este caso. Giovanni contuvo la respiración. Concedo la custodia temporal de Elena Rossi al señor Giovanni Marchetti, pendiente de los resultados del examen de ADN. Si los resultados confirman la paternidad, la custodia se volverá permanente. Elena gritó de alegría y corrió hacia Giovanni, que la levantó en brazos. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Para siempre, confirmó Giovanni con lágrimas en los ojos. El juez golpeó su martillo. Señor Marchetti, espero que entienda la responsabilidad que acaba de asumir. La entiendo perfectamente, su señoría, y estoy listo para ella. Mientras salían del juzgado, Elena iba saltando de felicidad. «Ahora sí eres mi papá oficial», gritaba. Giovanni la tomó de la mano, sintiendo por primera vez en su vida que tenía una verdadera razón para ser mejor persona. Después de la audiencia, Giovanni y Elena caminaron por las calles de Milán sin rumbo fijo. Elena no paraba de hablar, emocionada por la decisión del juez. «¿Ahora puedo decirle a todo el mundo que eres mi papá?», preguntó balanceando su mano mientras caminaban. «Claro que sí. De hecho, creo que deberíamos celebrar». «¿Cómo celebramos?». Giovanni pensó por un momento. No tenía experiencia celebrando con una niña de 8 años. «¿Qué te parece si vamos a comer helado y después al parque?». Elena sonrió de oreja a oreja. «Sí, pero antes, ¿podemos ir a ver a mamá?». La pregunta tomó a Giovanni por sorpresa. Habían estado tan ocupados con los trámites legales que no habían visitado la tumba de Silvia. «Por supuesto. ¿Sabes dónde está?». «Sí. Marco me llevó al funeral. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, con lápidas sencillas y algunos árboles que proporcionaban sombra». Elena caminó directamente hacia una tumba en la sección más nueva, donde solo había una cruz de madera con el nombre de Silvia escrito a mano. «Hola, mamá», dijo Elena sentándose en el suelo frente a la tumba. «Vine con papá». Giovanni se quedó de pie detrás de ella, sintiéndose extraño. No sabía cómo hablarle a una mujer muerta que había cambiado su vida para siempre. «Cuéntale que el juez dijo que sí», sugirió Elena. Giovanni se aclaró la garganta. «Hola, Silvia. Soy Giovanni. Elena y yo acabamos de venir del juzgado. El juez me concedió la custodia temporal». Elena asintió como si fuera completamente normal mantener conversaciones con las tumbas. «Y papá me va a comprar una cama nueva y tal vez un escritorio para hacer la tarea». Giovanni se arrodilló al lado de Elena. «Silvia, quiero que sepas que siento mucho no haber estado aquí antes. Leí todas tus cartas. Todas. Debería haber sido más fácil para ti encontrarme». Elena lo miró. «Mamá no está enojada contigo. Me lo dijo en un sueño anoche». «¿Te habló en un sueño?». «Sí. Me dijo que estaba feliz porque por fin estábamos juntos. Y que no te sintieras culpable porque todo pasó como tenía que pasar».
Giovanni sintió que se le cerraba la garganta. No sabía si Elena realmente había soñado eso o si era su manera de consolarlo, pero las palabras le llegaron al corazón. Elena, ¿puedo hacer una promesa aquí frente a tu mamá? Sí. Giovanni puso su mano sobre la tierra de la tumba. Silvia, te prometo que voy a cuidar a Elena con todo mi corazón. Le voy a dar todo lo que tú no pudiste darle, pero también voy a asegurarme de que nunca olvide lo mucho que la amabas. Te prometo que voy a ser el padre que Elena se merece. Elena se acercó más a él. Y yo prometo ser una buena hija, mamá, y voy a portarme bien con papá. Se quedaron allí unos minutos más en silencio. Giovanni se sorprendió de lo natural que se sentía hablarle a Silvia, como si ella pudiera escucharlo. ¿Podemos plantar flores aquí?, preguntó Elena. Por supuesto. ¿Qué flores le gustaban a tu mamá? Las margaritas. Decía que eran felices. Entonces plantaremos margaritas. Cuando regresaron al centro de la ciudad, Giovanni cumplió su promesa del helado. Elena pidió 3 sabores diferentes y se manchó toda la camiseta, pero no le importó. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué te fuiste cuando mamá estaba embarazada de mí? Giovanni se detuvo con la cuchara a medio camino hacia su boca. Era una pregunta difícil, pero Elena merecía una respuesta honesta. La verdad es que yo no sabía que tu mamá estaba embarazada. Nosotros tuvimos una pelea y nos separamos, pero si hubiera sabido de ti, espero que habría sido lo suficientemente valiente para quedarme. ¿De qué pelearon? De cosas tontas que ahora no importan. Yo era muy joven y muy estúpido, pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para arreglar las cosas. Elena asintió solemnemente. Mamá siempre decía que las personas cometen errores, pero lo importante es aprender de ellos. Tu mamá era muy sabia. ¿Tú aprendiste de tus errores? Giovanni miró a Elena, con helado en las mejillas y una sonrisa esperanzada. Estoy aprendiendo. Todos los días contigo estoy aprendiendo algo nuevo. Esa noche, en casa, Giovanni ayudó a Elena a empacar las pocas cosas que había traído del apartamento de Silvia. Al día siguiente, se mudarían a un apartamento más grande con 2 dormitorios. ¿Puedo colgar la foto de mamá en mi cuarto nuevo?, preguntó Elena. Por supuesto. Es tu mamá, siempre será parte de nuestra familia. Elena sonrió y abrazó la foto. Creo que mamá está feliz de que por fin seamos una familia. Giovanni la arropó en el sofá por última vez. A partir de mañana, Elena tendría su propia cama, su propio espacio. Elena, hay algo más que quiero prometerte. ¿Qué? Nunca voy a dejarte. Sin importar lo que pase, sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas, yo voy a estar aquí. Elena lo abrazó fuerte. Y yo nunca voy a dejarte tampoco, papá. Mientras Elena se quedaba dormida, Giovanni se sentó en su escritorio y escribió su primera carta. No para Silvia esta vez, sino para Elena, para que la leyera cuando fuera mayor. Elena, hoy el juez dijo que puedes quedarte conmigo para siempre, pero la verdad es que fuiste tú quien me salvaste a mí. Me enseñaste que ser papá no es algo que se aprende de los libros, sino algo que se siente en el corazón. Gracias por darme la oportunidad de ser tu papá. 6 meses después, Giovanni se despertó con el sonido de Elena cantando en la cocina. Era sábado por la mañana, y había desarrollado la costumbre de hacer panqueques los fines de semana. ¿Necesitas ayuda?, gritó desde la cama. No, es una sorpresa, respondió Elena. Giovanni sonrió. En estos meses, Elena había llenado el apartamento nuevo de vida. Las paredes ya no eran blancas y frías. Ahora tenían dibujos que Elena había hecho en el colegio, fotos de ellos dos, y la foto de Silvia en un lugar especial en la sala. Se levantó y encontró a Elena parada en una silla, volteando panqueques con mucha concentración. Llevaba puesto su pijama de unicornios, el cabello recogido en una cola mal hecha, y tenía harina en la mejilla. ¿Cuál es la ocasión especial?, preguntó Giovanni. Hoy hace exactamente 6 meses que llegué a tu puerta. Quería celebrar nuestro aniversario familiar. Giovanni sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elena había estado llevando la cuenta. ¿Y cómo sabes la fecha exacta? Porque fue el día más importante de mi vida. Por supuesto que me iba a acordar. Los panqueques estaban un poco quemados y la cocina parecía zona de guerra.
pero Giovanni nunca había desayunado algo más delicioso. Elena, ¿sabes que llegaron los resultados del ADN la semana pasada? Elena dejó de masticar. ¿Y qué dijeron? Que oficialmente, legalmente, científicamente, eres mi hija. Elena se encogió de hombros. Yo ya lo sabía. No necesitaba un papel para saberlo. ¿Cómo lo sabías? Porque me cuidas como papá, me quieres como papá y me regañas como papá cuando no hago la tarea. Giovanni se rió. Era cierto. La semana anterior había tenido que ser estricto con Elena porque no había hecho su proyecto de ciencias. Hablando de eso, ¿terminaste el proyecto sobre volcanes? Sí, y antes de que preguntes, también practiqué piano 30 minutos ayer. Elena había mostrado talento para la música y Giovanni le había comprado un piano usado. Cada tarde, la casa se llenaba con las melodías que Elena practicaba, algunas hermosas, otras menos. ¿Sabes qué más llegó ayer?, preguntó Giovanni. ¿Qué? Una carta de Marco. Dice que se va a casar y quiere invitarnos a la boda. Elena sonrió. ¡Qué bueno! Marco merece ser feliz. ¿Podemos ir? Por supuesto. Dice que quiere presentarte a su novia como la niña más valiente que conoce. ¿Por qué dice que soy valiente? Porque encontraste a tu papá cuando más lo necesitabas. Eso requiere mucho valor. Elena terminó su panqueque y se limpió las manos en la servilleta. Papá, ¿puedo preguntarte algo serio? Siempre. ¿A veces extrañas tu vida de antes, cuando eras libre y no tenías que cuidar a nadie? La pregunta era más profunda de lo que Giovanni esperaba de una niña de 8 años. ¿Sabes qué? Al principio pensé que iba a extrañarla, pero descubrí algo importante. ¿Qué? Que no era realmente libre antes. Era solo un hombre solitario que se hacía creer que estar solo era libertad. Contigo aprendí lo que es la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? La libertad de amar a alguien completamente, sin miedo, la libertad de ser responsable por otra persona y sentirse feliz por eso. Elena asintió como si entendiera perfectamente. Yo también me siento libre contigo. Antes siempre tenía miedo de que algo le pasara a mamá y me quedara sola. Ahora sé que tengo papá. Giovanni se levantó y abrazó a Elena. Y siempre vas a tenerme, hasta que seas una anciana de 90 años y yo sea un anciano de 100. Y después te voy a seguir cuidando desde el cielo, como mamá nos cuida ahora. Elena se separó del abrazo. ¿Crees que mamá nos está viendo? Estoy seguro, y creo que está muy orgullosa de nosotros. Esa tarde fueron al cementerio, como hacían cada sábado. Habían plantado las margaritas que ya estaban floreciendo. Elena había traído un dibujo nuevo para mostrarle a Silvia. Mira, mamá, es nuestra casa nueva. Esa soy yo en mi cuarto, y ese es papá en la cocina quemando la cena otra vez. Giovanni se rió. Oye, ya estoy mejorando cocinando. Un poquito, admitió Elena, pero todavía prefieres ordenar pizza. Se sentaron en el pasto al lado de la tumba. El sol empezaba a ponerse, y el cementerio estaba tranquilo. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Giovanni. ¿Qué? Que antes de que llegaras, yo pensaba que tenía una vida completa. Trabajo exitoso, buen apartamento, dinero en el banco. Pero no sabía que me faltaba lo más importante. ¿Qué te faltaba? Una razón para llegar a casa. Alguien que se alegrara de verme. Alguien por quien valiera la pena ser mejor persona cada día. Elena se acurrucó contra él. Papá, ¿podemos quedarnos aquí un ratito más? Me gusta hablar con mamá cuando estás conmigo. Todo el tiempo que quieras, pequeña. Mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, Giovanni pensó en todo lo que había cambiado. Su trabajo ya no era lo más importante de su vida. Había aprendido a delegar, a salir temprano para ir a las obras de teatro del colegio de Elena, a tomarse vacaciones para viajar con ella. Elena había llenado su vida ordenada con caos hermoso, juguetes en la sala, música por las tardes, tareas que hacer juntos, cuentos antes de dormir, y la alegría constante de verla crecer. ¿Listos para ir a casa?, preguntó finalmente. «Listos», respondió Elena. Mientras caminaban hacia el carro, Elena tomó su mano. «Papá, gracias por dejarme ser tu hija». Giovanni apretó su mano pequeña. «Gracias a ti por enseñarme a ser papá». El futuro seguía siendo incierto. Habría desafíos.
Elena crecería y tendría problemas de adolescente. Habría días difíciles. Pero Giovanni ya no tenía miedo del futuro. Tenía algo que nunca había tenido antes: una familia. Y eso lo cambiaba todo. ¿Te emocionó la historia de Giovanni y Elena? Esta hermosa narrativa sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor familiar nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestras vidas. La valentía de una niña de 8 años y la evolución de un hombre que aprendió que la verdadera libertad está en amar sin miedo nos enseña que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del corazón y la decisión de cuidar al otro. Si esta historia te llegó al alma, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite creer en los finales felices. Cada like y comentario nos ayuda a seguir creando contenido que toque el corazón. Si quieres más historias como esta que te hagan reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias viajan por todo el mundo llevando esperanza y emoción.